Imagina esto. Más de 200 componentes se necesitan para fabricar una sola llanta Michelin. Pero, ¿cómo es que el caucho de un árbol tropical se transforma en una llanta capaz de resistir cientos de miles de kilómetros? Y lo más interesante, ¿qué sucede con ellas después de usarlas? Hoy vamos a explorar los secretos detrás de la producción de las llantas Michelin, desde el látex fresco hasta los procesos más innovadores de reciclaje. Quédate para descubrir cómo una llanta vieja puede convertirse en algo completamente nuevo. Michelin produce alrededor de 200 millones de neumáticos cada año, lo que equivale a casi el 10% de la producción mundial de neumáticos. La compañía es uno de los líderes globales en la industria, junto con Bridgestone y Goodyear. Los principales componentes de la mezcla para fabricar neumáticos incluyen caucho natural, caucho sintético, negro de humo, sílice, cordones metálicos, aros de talón, cordones textiles y aditivos químicos. El caucho natural se obtiene del látex del árbol del caucho, o hevea, que crece en regiones tropicales como Tailandia, Indonesia y Malasia. Este material es esencial para fabricar la banda de rodadura, la parte del neumático que asegura la tracción en el camino. Michelin incluso cuenta con sus propias plantaciones de hevea para garantizar la calidad del látex. El caucho sintético se produce a partir de derivados del petróleo, como el butadieno y el estireno. Este material se utiliza en las partes que requieren mayor resistencia al desgaste. El negro de humo no es simplemente carbón común, es un aditivo derivado de la industria petroquímica que se incorpora al caucho para hacerlo más resistente y duradero, prolongando la vida útil de los neumáticos. El sílice se utiliza para reducir la resistencia al rodamiento, lo que permite disminuir el consumo de combustible. El cordón metálico refuerza los neumáticos, haciéndolos más resistentes. Este cordón se fabrica con alambre de acero de alta resistencia. Los aros de talón garantizan una conexión firme entre el neumático y la llanta. Por su parte, el cordón textil está compuesto de poliéster, nailón o aramida, un material que también se usa en chalecos antibalas. Proporciona elasticidad y una gran resistencia a los desgarres. Los antioxidantes y estabilizadores presentes en la mezcla protegen los neumáticos de los efectos del ozono y los rayos ultravioleta. Además, el azufre se emplea en el proceso de vulcanización del caucho. Las materias primas se transportan a las fábricas de Michelin en todo el mundo, donde se producen los neumáticos. Las mayores plantas de producción de Michelin están ubicadas en Francia, Alemania, China y Estados Unidos. En total, Michelin cuenta con más de 70 fábricas en 17 países, incluyendo Estados Unidos, Francia, China, Italia, Brasil y Tailandia. Ahora ya sabes de qué están hechas las llantas, pues vamos a ver cómo se fabrican. El caucho, el negro de carbón, el sílice y los aditivos químicos se mezclan en mezcladoras especiales a una temperatura de aproximadamente 170 grados Celsius. La mezcla resultante se pasa varias veces entre rodillos para lograr una consistencia uniforme. Michelin utiliza fórmulas patentadas para sus compuestos, desarrolladas en sus propios centros de investigación. Por ejemplo, para las llantas de gama premium, se añaden nanocompuestos a la mezcla para mejorar la tracción. Michelin produce llantas para una amplia variedad de aplicaciones: automóviles de pasajeros, camiones, vehículos deportivos de competición e incluso aviones. Para la producción de llantas Michelin, cada año se utilizan más de 800.000 toneladas de caucho natural, lo que representa aproximadamente el 10% del consumo mundial de este material. En cuanto al caucho sintético, se emplean alrededor de 1.200.000 toneladas. El siguiente paso es fabricar la banda de rodadura. Observa cómo el caucho se extiende en largas tiras y luego se corta al ancho necesario. Los laterales se forman por separado, añadiendo elementos decorativos, logotipos e inscripciones. Desde las primeras etapas de diseño, un equipo de diseñadores y técnicos crea un modelo tridimensional de la llanta. A partir de este modelo, se elabora un molde. El grabado del molde se realiza con láser o mediante herramientas mecánicas de alta precisión. Durante la vulcanización, el caucho de la llanta se funde y adopta la forma del molde. El material llena todas las ranuras
incluyendo las áreas con logotipos, inscripciones y detalles decorativos. Como resultado, la llanta adquiere grabados nítidos y duraderos. Algunas llantas llevan logotipos o inserciones de colores. En estos casos, segmentos especiales de caucho de color se colocan previamente en los puntos correspondientes del molde. Ahora es el turno del cordón. En máquinas especializadas se entrelazan hilos de tejido y acero, que luego se impregnan con caucho. Todas las partes de las llantas se ensamblan en líneas automatizadas especiales. Primero, se aplica la capa interior, que actúa como sellador. Luego, se añaden los cordones textil y metálico para garantizar la resistencia. Después, se colocan los aros metálicos que permiten fijar la llanta a la rueda. Finalmente, se añaden los elementos exteriores. La llanta ensamblada en este punto se llama cruda y aún no está lista para su uso. Antes de ser lanzada a la producción, cada modelo de llanta pasa por pruebas que pueden alcanzar hasta 1 millón de kilómetros. ¿Impresionante, no crees? Mira ahora cómo se lleva a cabo el proceso de vulcanización. Las llantas crudas se colocan en moldes especiales que se calientan a una temperatura cercana a los 200 grados Celsius. Luego, se someten a presión durante 10 o 15 minutos. Durante este proceso, el caucho se vuelve más resistente y en la superficie de la llanta aparece el dibujo del neumático. Cada llanta pasa por un control de rayos X, una prueba de balanceo y un test de hermeticidad. Algunos modelos se someten a condiciones extremas para asegurar su durabilidad. ¿Sabías que algunas llantas Michelin tienen garantía para recorrer hasta 100.000 kilómetros? ¡Impresionante! Las llantas viejas de Michelin se reciclan para fabricar materiales utilizados en la construcción de carreteras. Estas llantas se recogen en puntos de reciclaje especializados, estaciones de servicio o empresas dedicadas a la gestión de residuos. Parte de las llantas se procesan directamente en fábricas locales, mientras que otras se transportan a centros especializados. Una vez en estos lugares, las llantas son sometidas a inspecciones. Aproximadamente el 15% de ellas se renueva mediante un proceso llamado recauchutado. Se reemplaza el dibujo del neumático y la llanta queda apta para usarse nuevamente por un tiempo. El resto se destina a procesos de reciclaje. Mira cómo las llantas viejas se cortan y trituran en máquinas especiales hasta convertirse en pequeños fragmentos. Los cables metálicos y las fibras textiles se separan utilizando imanes y filtros de aire. El caucho que queda se transforma en gránulos de goma, conocidos como goma triturada, que se emplean en la construcción de carreteras, superficies para áreas deportivas o en la fabricación de nuevos productos. ¿Te preguntas cuáles son esos nuevos productos? Pues pueden ser desde tapetes para automóviles hasta suelas de calzado. Increíble, ¿no? Así es como las llantas tienen una segunda vida. Primero recorren el mundo sobre ruedas y luego se convierten en algo que camina. Cada año se generan alrededor de 1.500 millones de llantas usadas en todo el mundo, y su mala gestión puede causar un impacto ambiental muy grave. El metal, tras ser limpiado y fundido, se reutiliza en la industria metalúrgica, mientras que el textil se transforma en materiales aislantes o para proporcionar aislamiento térmico. Un proceso fascinante y vital para el medio ambiente. En Europa se recicla alrededor del 95% de las llantas usadas, mientras que en los países en desarrollo esta cifra puede ser tan baja como el 20 o 30%. En algunas naciones, las llantas viejas se colocan en el agua para crear arrecifes artificiales destinados a peces y corales. Sin embargo, estas iniciativas suelen ser objeto de críticas debido al riesgo de contaminación que representan. ¿Es realmente una solución sostenible? Es un debate que sigue abierto. ¿Quieres saber qué tan profundo hay que excavar para alcanzar el metal más valioso del mundo? En Sudáfrica, las minas llegan a profundidades de más de 4,5 kilómetros. Te revelaremos cada etapa de este proceso, desde la extracción de oro de la tierra hasta la creación de lingotes perfectos. Si todo este oro se fundiera en un solo cubo,
tendría la altura de un edificio de 7 pisos. Imagina esto. Una sola onza de oro puede estirarse hasta 80 kilómetros. No es solo un metal, es una auténtica maravilla que la humanidad valora por encima de todo. Entonces, adentrémonos en el fascinante mundo de la extracción de oro. Este proceso comienza con una cuidadosa selección del lugar adecuado. El objetivo principal es encontrar un yacimiento en el que el oro esté oculto profundamente en la roca o el suelo. Los geólogos identifican sitios potenciales utilizando diversos métodos, como perforaciones y análisis de muestras de suelo. Una vez confirmada la presencia de oro, comienza la perforación o la apertura del yacimiento, que es una etapa colosal. Si el yacimiento está cerca de la superficie, se emplea el método de extracción a cielo abierto. Grandes excavadoras y bulldozers retiran capas de roca para abrir acceso a las capas que contienen oro. Cuando el oro se encuentra a mayor profundidad, se requieren minas que funcionan como laberintos subterráneos que nos llevan poco a poco hasta los depósitos. Algunas minas de oro alcanzan profundidades de más de 4 kilómetros. La mina más profunda del mundo, en Ponen, en Sudáfrica, llega aproximadamente a 4,5 kilómetros. ¿Sabías cómo surgió este metal precioso? Casi todo el oro en la Tierra se formó hace miles de millones de años, como resultado de la colisión de estrellas de neutrones. Este proceso generó una enorme cantidad de metales pesados, incluido el oro, que luego se dispersaron por el cosmos. La maleabilidad del oro es incomparable. Una sola onza, que equivale a menos de 30 gramos de metal, puede estirarse hasta formar un hilo de 80 kilómetros de largo, con un grosor de 1/10 parte del de un cabello humano. En bordados y tejidos, incluso se utiliza hilo de oro puro. Después, el mineral extraído se carga en poderosas cintas transportadoras y se lleva a enormes trituradoras. Allí, la roca se pulveriza en pequeñas fracciones para facilitar su procesamiento posterior. El objetivo final es obtener un mineral fino, listo para el proceso de extracción del oro. La separación del oro del mineral es la fase más fascinante y tecnológicamente avanzada. El mineral triturado se mezcla con reactivos químicos, como cianuro o mercurio, que tienen la capacidad de atraer las partículas de oro. Luego, el mineral pasa por tanques especiales, donde las partículas de oro se separan gradualmente de otros materiales. El mineral finamente molido se mezcla con agua y reactivos químicos que producen espuma. Las partículas de oro se adhieren a esta espuma y flotan hacia la superficie, mientras que las impurezas quedan en el fondo. La espuma se recoge y así obtenemos el concentrado de oro. Si la concentración de oro en el mineral es alta, se utiliza el método de amalgamación, añadiendo mercurio para capturar las partículas de oro. Sin embargo, el método de cianuración es más común. Tras la flotación, el mineral se sumerge en tanques con una solución de cianuro que tiene la propiedad de disolver el oro. Así, obtenemos una solución en la que el oro está libre de impurezas. Ese polvo dorado, que vale fortunas, parece deslizarse entre los dedos. No quiero ni imaginar cuántas personas, cautivadas por esta visión, han cometido actos vergonzosos. ¡Qué suerte la mía! Pues no soy uno de ellos. Simplemente tengo alergia a las joyas de oro, no principios elevados como podrías suponer. Sin duda, a lo largo de todo el trayecto del oro, muchos hombres fornidos y armados se aseguran de protegerlo. Después, la solución enriquecida con oro pasa por varios pasos de purificación. Uno de los métodos utilizados es la extracción con carbono. El carbón activado atrae y captura las moléculas de oro de la solución. Luego, el carbón saturado de oro se calienta y se mezcla con distintos reactivos para precipitar el oro puro. Una vez precipitado, el oro se seca y se lleva al horno de fundición. Allí se calienta a temperaturas extremadamente altas, hasta que se convierte en metal líquido. Es un espectáculo realmente fascinante. Esa lava de oro fundido se vierte cuidadosamente en moldes específicos, donde se solidifica en lingotes u otras formas prácticas para su transporte. Para fundir el oro, que es blando por naturaleza, debe calentarse a una temperatura de 1065 grados Celsius. Curiosamente, muchos metales más duros requieren temperaturas de fusión más bajas.
La mayoría de las minas de oro operan por más de 20 años y algunas incluso por más tiempo debido a los altos costos del equipo y las tecnologías necesarias. Estas explotaciones abarcan extensas áreas. Por ejemplo, en Indonesia, una zona de extracción se extiende a lo largo de aproximadamente 2 kilómetros y su profundidad alcanza varios cientos de metros. Una vez que los lingotes de oro adquieren su forma, se enfrían. Este proceso suele realizarse en tanques de agua fría, donde el oro se sumerge para reducir rápidamente la temperatura y asegurar una solidificación uniforme del metal. Este enfriamiento brusco ayuda a prevenir deformaciones y grietas en la superficie. El marcado de los lingotes se realiza mediante estampado o grabado láser. En las grandes fábricas, esto se hace con máquinas especializadas que automáticamente aplican el sello con el peso, la pureza del oro y a menudo un número de serie para su rastreo. En talleres más pequeños, el marcado puede ser manual, pero incluso entonces se emplean prensas hidráulicas o martillos especiales para garantizar precisión. El grabado láser, común en las plantas industriales, ofrece un marcaje preciso y duradero. Y así tenemos el producto final, el lingote de oro. Este se envuelve cuidadosamente y se almacena en bóvedas especiales o se envía directamente a los clientes. Es un paso final y crucial, ya que el transporte de oro requiere un estricto control de seguridad. La minería industrial del oro implica grandes inversiones, un proceso exhaustivo de exploración y desarrollo del yacimiento, y un promedio de entre 10 y 20 años para que una mina esté lista para la producción. Incluso en la fase de exploración, la probabilidad de que un hallazgo se convierta en una mina explotable es baja. Solo alrededor del 10% de los yacimientos de oro en el mundo contienen suficiente metal para justificar su extracción. Además, muchos proyectos de extracción de oro se planean en áreas remotas, donde es necesario desarrollar infraestructura, carreteras, electricidad, agua, lo que genera costos adicionales para la construcción de las minas. El oro para los lingotes de inversión y el oro para la joyería tienen diferentes niveles de pureza. El oro de los lingotes de inversión debe ser lo más puro posible, alcanzando el 99.99%, mientras que el oro para joyería suele mezclarse con otros metales para hacerlo más resistente. Aparte de la joyería, el oro se usa ampliamente en electrónica, debido a su alta conductividad eléctrica y sus propiedades anticorrosivas. Y sin duda, el oro también se usa en la gastronomía, lo cual considero el uso más absurdo de este metal. Imagínate, si reuniéramos todo el oro del mundo en un cubo, cada lado mediría solo 21 metros. Y mientras tanto, la gente gasta sumas exorbitantes para comer algo sin sabor ni valor nutritivo. En verdad, parece que no importa cuán hermoso o raro sea un material, el ser humano siempre encuentra la forma de devorarlo. Por cierto, en Dubái existen cajeros automáticos que dispensan lingotes de oro. Es probablemente el único país en el que pagar con piezas de oro sigue siendo algo común. Bueno, tal vez también la compañía Lego, que daba a sus empleados un lingote de oro por 25 años de servicio. El propio cajero está recubierto con un baño de 24 quilates y permite retirar lingotes de 1, 5 y 10 gramos. Su sistema informático integrado rastrea los precios del oro cada 10 minutos y los actualiza. Cuesta creer que, en otra época, el metal más preciado era el aluminio, y que la gente de menos recursos comía con cucharas y platos de oro, porque en ese entonces el oro era considerado el metal más barato. ¿Sabe qué pensé? Si tiene utensilios de aluminio, mejor no los tire por ahora. Tal vez todo se revierta en 180 grados. ¿Recuerda que le mencioné que las reservas de oro están disminuyendo y que las pocas que quedan son difíciles de extraer? Pues bien, en unos 20 millones de años, el asteroide Eros caerá sobre el Sol. Y en él hay más oro del que hay en todo nuestro planeta. Acabo de regresar de la fábrica, donde vi con mis propios ojos cómo las pantallas OLED pasan por pruebas increíbles. No creerías los tests de resistencia que soportan. Unos mecanismos especiales golpean las pantallas en diferentes puntos y siguen funcionando sin ningún daño.
Observé cómo las pantallas caían desde distintas alturas sobre concreto y madera. Fue fascinante. Además, las someten a una presión extrema para verificar su resistencia a las cargas mecánicas. Esta es mi parte favorita del proceso de fabricación. Pero, ¿cómo se fabrican estas pantallas tan delgadas, flexibles y de alta tecnología? Te contaré todas las etapas de su producción. Lo primero que quiero mencionar es que las pantallas de nuestros teléfonos móviles están hechas de un sustrato pulido de fibra de vidrio. Por lo tanto, el proceso de fabricación comienza con la preparación del sustrato. Este es un paso crítico en la producción de pantallas OLED, ya que la calidad del sustrato influye directamente en el rendimiento y la durabilidad del producto final. Generalmente, se utilizan dos tipos principales de materiales para los sustratos de las pantallas OLED. El primero es el vidrio, una opción tradicional que ofrece una excelente transparencia y rigidez mecánica. Los sustratos de vidrio se emplean con frecuencia en televisores y monitores. El segundo tipo de sustrato es el plástico. Los sustratos plásticos flexibles permiten la creación de pantallas delgadas y ligeras, ideales para dispositivos móviles y nuevos formatos. Antes de comenzar la fabricación, el sustrato debe pasar por un proceso de limpieza en varias etapas. Limpieza ultrasónica y química. La limpieza ultrasónica utiliza baños ultrasónicos con soluciones especiales, a menudo a base de alcohol o agua con detergentes, que eliminan el polvo, la suciedad y las impurezas orgánicas de la superficie. En algunos casos, se utilizan sustancias químicas, como ácidos para eliminar óxidos y otros contaminantes, lo que es especialmente importante para los sustratos de vidrio. Después de la limpieza, los sustratos se secan en condiciones controladas de temperatura y humedad para evitar una nueva contaminación, y entonces comienza la formación de la superficie. Para mejorar la adhesión de las capas siguientes, es fundamental que la superficie del sustrato sea perfecta, por lo que se somete a un proceso de pulido. Si el sustrato está hecho de vidrio, su superficie puede ser pulida hasta obtener un brillo de espejo, lo que reduce las pérdidas de luz y mejora la reflectividad. En algunos casos, se aplica un recubrimiento antirreflejante a la superficie, lo que mejora la visibilidad bajo una iluminación intensa. Antes de pasar a la siguiente etapa, se inspeccionan los sustratos en busca de defectos visibles. Se mide su grosor utilizando micrómetros o sistemas láser, y se evalúa la presencia de residuos que podrían afectar la calidad de las capas siguientes. El proceso de pulido comienza con la aplicación de una solución especial sobre el sustrato comprimido. Una herramienta de pulido en el mecanismo gira e interactúa con la superficie de la pantalla, eliminando las asperezas y microimperfecciones. Después, se utiliza un láser sobre la superficie del sustrato para garantizar una suavidad perfecta. Luego, mediante sensores, los trabajadores miden la lisura de la superficie. Una vez que se completan todas las etapas de preparación, el sustrato está listo para la aplicación de los electrodos. Para ello, se pueden aplicar recubrimientos especiales al sustrato que mejoran su conductividad eléctrica. La aplicación de los electrodos es un paso crucial en la producción de pantallas OLED, ya que la calidad de estos electrodos determina la eficiencia y el rendimiento del dispositivo. Este proceso implica el uso de tecnologías avanzadas y materiales específicos para garantizar un contacto eléctrico confiable. En las pantallas OLED se utilizan dos tipos principales de electrodos, el ánodo y el cátodo. Ánodo. Generalmente está hecho de una aleación de óxido de indio y estaño, que ofrece excelente conductividad eléctrica y transparencia. Esto permite que la luz generada por las capas orgánicas pase a través del ánodo sin obstrucciones. Cátodo. Por lo general, está compuesto de metales como el aluminio o la plata. Estos materiales proporcionan alta conductividad eléctrica y una excelente capacidad reflectante. Existen varios métodos comunes para aplicar los electrodos sobre el sustrato, entre ellos el recubrimiento por vacío, el asterisk spin coating asterisk y la impresión por inyección de tinta. Recubrimiento por vacío. Es uno de los métodos más populares para aplicar la aleación de óxido de indio y estaño.
El sustrato se coloca en una cámara de vacío, donde el material del electrodo se pulveriza sobre su superficie. El vacío asegura una distribución uniforme y una alta calidad de recubrimiento. Spin coating. Este método suele utilizarse para aplicar cátodos. Se aplica una solución metálica sobre el sustrato, que luego gira a alta velocidad. Esto permite obtener una capa uniforme del material. Impresión por inyección de tinta. Esta es una tecnología más reciente que permite aplicar los electrodos de manera más eficiente y con menores costos. Utiliza impresoras especializadas que depositan el material del electrodo con gran precisión, mejorando así la eficiencia del proceso de fabricación. Después de aplicar los electrodos, se verifica la conductividad eléctrica, ya que una mala conductividad puede afectar negativamente el funcionamiento de la pantalla. Y ahora los guiaré al siguiente paso de la producción, la formación de las capas orgánicas. Esta etapa es crucial en la fabricación de pantallas OLED, ya que estas capas son las responsables de la generación de luz. El proceso incluye varias fases importantes, cada una de las cuales es fundamental para la calidad general de la pantalla. Los componentes principales de las capas orgánicas son la capa emisora y las capas de transporte. La capa emisora es donde se genera la luz. Está compuesta de compuestos orgánicos que emiten luz cuando son excitados eléctricamente. Se utilizan distintos materiales para los diferentes colores de luz. Las capas de transporte facilitan el movimiento de electrones y huecos hacia la capa emisora. Estas capas pueden ser positivas o negativas. La elección de los materiales para estas capas es clave para la eficiencia del funcionamiento del OLED. Existen varias tecnologías para aplicar los materiales orgánicos sobre el sustrato preparado. La evaporación al vacío es uno de los métodos más comunes, donde los materiales orgánicos se calientan hasta su evaporación en una cámara de vacío. El vapor se deposita sobre el sustrato, formando una capa delgada. Este método asegura alta pureza y control del grosor de la capa. El recubrimiento por giro se utiliza para aplicar soluciones orgánicas líquidas. La solución se coloca sobre un sustrato giratorio, lo que permite lograr una cobertura uniforme. Este método es adecuado para aplicar capas de transporte. La deposición por ablación láser se emplea para aplicar materiales de forma precisa, permitiendo controlar tanto el grosor como la composición de las capas. Este método es menos común, pero puede ser útil para aplicaciones específicas. Las pantallas OLED suelen tener varias capas orgánicas que trabajan en conjunto. La capa emisora, dos capas de transporte, una para los huecos y otra para los electrones, y en algunos casos, capas intermedias que mejoran el rendimiento. Cada una de estas capas tiene un grosor óptimo que permite alcanzar el máximo brillo y eficiencia energética. Estos parámetros se calculan durante la fase de diseño. Después de la aplicación de los materiales orgánicos, se realiza un tratamiento térmico para eliminar los disolventes residuales y solidificar los materiales orgánicos, mientras se controla el nivel de humedad en el proceso para evitar la degradación de las capas orgánicas. Posteriormente, en la etapa de control de calidad, se llevan a cabo pruebas ópticas para verificar la transparencia y otras características ópticas de las capas, ya que esto afecta la calidad de la imagen. Finalmente, se realizan pruebas eléctricas para evaluar la conductividad eléctrica de los materiales orgánicos, dado que una mala conductividad puede reducir la eficiencia de la pantalla OLED. El uso de métodos modernos de aplicación y control de calidad permite alcanzar altos estándares en esta compleja tecnología, lo que convierte a las pantallas OLED en unas de las más deseadas en el mundo de la electrónica de consumo. Son conocidas por su alto contraste, colores vibrantes con una amplia gama de tonalidades, amplios ángulos de visión y su delgadez y flexibilidad, lo que a su vez abre nuevas posibilidades en el diseño de dispositivos. La fabricación de pantallas OLED es un proceso complejo y multifacético que combina tecnologías innovadoras con un enfoque artístico. Esta tecnología no solo está transformando la industria electrónica, sino que también mejora nuestra vida diaria, brindándonos imágenes brillantes y nítidas. Solo basta con sacar tu teléfono inteligente del bolsillo y tocar el progreso tecnológico.
Cada día echamos un vistazo fugaz a nuestro reflejo en el espejo, sin detenernos a pensar en el increíble recorrido que han hecho los materiales para que este objeto llegara a nuestro hogar. ¿Sabías que detrás de tu espejo se esconde una historia que comenzó en las profundidades de las minas mexicanas en el siglo XVI? Cómo el mineral gris oscuro llamado acantita se transforma en plata pura y luego en una superficie reflectante que nos permite vernos a nosotros mismos. En México, el país que produce más plata que cualquier otro y que representa alrededor del 20% de la oferta mundial, se encuentra la mina de plata más grande del mundo, ubicada en una región árida. Desde que comenzaron las excavaciones, en 1566, en la mina de Proaño se han extraído 30.000 toneladas de plata. Incluso después de tantos años, la mina sigue produciendo más de 1 millón de kilogramos de plata al año. Los mineros buscan acantita, un mineral de color gris oscuro, en esta mina a una profundidad de 400 metros. Para completar el complejo y posiblemente peligroso proceso de extracción de la acantita, los trabajadores deben emprender un viaje arduo hacia los sitios de extracción. Las condiciones extremadamente calurosas y húmedas, junto con los sistemas de túneles mojados, hacen que este trabajo sea muy difícil. A lo largo de 15 kilómetros, a diferentes profundidades, se encuentran los yacimientos de plata. Para extraer continuamente el mineral de estas fuentes, los trabajadores deben abrir nuevos túneles de 3.000 metros cada mes. Para cortar estos pasajes en la roca, se utiliza una gran máquina con una enorme cabeza rotatoria de corte. Durante 400 años, se han excavado aproximadamente 600 kilómetros de túneles. Para minimizar el riesgo de colapso y aumentar la producción, potentes explosivos convencionales se colocan estratégicamente en ángulos específicos para romper la roca. Antes de colocar los explosivos, un dispositivo láser de alta precisión examina el terreno. Una vez determinados los mejores puntos de perforación, se realiza una secuencia de agujeros de 115 milímetros de ancho y entre 25 y 32 metros de profundidad. Cada agujero se llena con químicos explosivos y la zona se evacúa para garantizar la seguridad. Con cálculos precisos, se pueden extraer muchas toneladas de roca sin causar derrumbes. Diariamente, en la mina se extraen 7.000 toneladas de roca. Los depósitos llevan la roca a trenes subterráneos, que luego la transportan a un punto central de recolección. Posteriormente, la roca se sube a la superficie utilizando cargadores. El siguiente paso, tras salir a la superficie, es su transporte a la trituradora. Una enorme cinta transportadora lleva la roca a la planta de trituración. En tambores gigantes se encuentran grandes bolas de acero que trituran la roca hasta convertirla en arena fina. Luego se añade un reactivo, un producto químico especializado, a la roca triturada. Como resultado de la reacción con el reactivo, el mineral de plata se vuelve hidrofóbico. Esto da lugar a una combinación de minerales de plata que es 30 veces más concentrada. Esta mezcla se transporta 300 kilómetros hasta la planta de refinación METMEX, a pesar de que solo contiene un 2% de plata. Entre plantas de este tipo, METMEX ocupa el 4º lugar en el mundo y el primero en América Latina. Anualmente se producen aquí más de 2.300.000 kilogramos de plata. Pura y en un 1% de oro. El proceso para separar la plata del oro implica verter el metal fundido en placas, que luego se sumergen en una solución de nitrato de plata. Al añadir electricidad a la solución, la plata migra hacia la placa con carga negativa, mientras que el oro se queda en la placa con carga positiva. El fabricante de espejos recibe la plata una vez que ha sido purificada a un nivel suficientemente alto. El vidrio es el primer paso en la creación de espejos, y la arena de cuarzo es el elemento clave para fabricarlo. La arena debe tener un alto contenido de sílice y estar libre de arcilla, polvo u óxidos metálicos. Para facilitar el proceso de fabricación, se usa carbonato de sodio como fundente, lo que reduce la temperatura de fusión de la arena de cuarzo. El vidrio se vuelve más resistente y duradero al añadirle caliza. Cuando las proporciones de estos ingredientes se han ajustado correctamente, se colocan en un horno de fusión capaz de soportar temperaturas muy elevadas.
El vidrio, una sustancia viscosa, se forma cuando la mezcla se calienta a más de 1700 grados Celsius en el horno. 15 toneladas de este vidrio se transforman en su forma final dentro de un crisol. El vidrio se extrae del horno una vez que se ha fundido completamente y se han eliminado todas las impurezas. El equipo de moldeo se enfría con agua para evitar que se rompa, mientras el vidrio fundido fluye continuamente sobre él. El vidrio se enfría de manera gradual a medida que sale del baño de enfriamiento, cuya temperatura comienza en 600 grados Celsius, para eliminar las tensiones internas y reducir el riesgo de roturas o deformaciones. Dependiendo del tamaño y grosor del vidrio, este proceso de enfriamiento puede durar varias horas o incluso días. El siguiente paso es el corte y la inspección del vidrio. Primero, el vidrio se corta verticalmente con un rodillo de carburo de tungsteno, y luego se divide en tiras que se preparan para la siguiente fase. Cuchillas recortan los bordes de las láminas de vidrio mientras se mueven por la cinta transportadora. Los recortes caen en un canal para su reciclaje. Con cuidado, las láminas de vidrio se trasladan a la sección de control, donde se colocan de manera vertical para su inspección. Los inspectores examinan cada hoja minuciosamente bajo lámparas fluorescentes, buscando defectos como burbujas, inclusiones, rayones, manchas, entre otros. En esta etapa se detectan los defectos que afectan la calidad y apariencia del vidrio. El fabricante de espejos recibe el vidrio empaquetado una vez que ha superado la inspección. En la fábrica de espejos se aplica una capa fina y uniforme de plata en un lado de las láminas de vidrio, convirtiéndolas en espejos. Para obtener nitrato de plata, la plata sólida se disuelve primero en ácido nítrico. Tras ser descargadas de los camiones, las láminas de vidrio se someten a una limpieza exhaustiva para eliminar cualquier rastro de polvo, suciedad, aceite u otros contaminantes. Se rocía una fina capa de óxido de cerio, un polvo de minerales de tierras raras y agua sobre el vidrio. Después de esto, los aceites y otros contaminantes se deslizan de la superficie, dejándola brillante. La limpieza de cada panel de esta manera toma aproximadamente un minuto. El siguiente paso consiste en utilizar agua desmineralizada caliente a alta presión para enjuagar el vidrio y eliminar cualquier residuo de contaminantes. Para garantizar la seguridad de los metales que se aplicarán posteriormente, se emplea agua desmineralizada. Con el fin de asegurar que la plata se adhiera bien al vidrio, el primer metal que se aplica es estaño líquido. El uso de estaño como base es necesario porque la plata no forma enlaces directos con el vidrio. Cuando la plata líquida entra en contacto con el estaño sólido, se solidifica gracias a un activador químico, que también se incluye en la mezcla. En esta técnica, se aplican aproximadamente 700 miligramos de plata por cada metro cuadrado. Para convertir la plata en una forma metálica, se rocía un químico reductor sobre la superficie. El recubrimiento de plata transforma el vidrio transparente en un espejo una vez que se solidifica y enfría. Los excesos de plata se enjuagan y se eliminan adecuadamente. La cantidad de plata aplicada se controla cuidadosamente para obtener el grosor necesario de la capa reflectante, lo que varía según los requisitos del producto y la capacidad de reflexión deseada. El recubrimiento de plata se protege con dos capas de pintura aplicadas en la parte posterior del espejo. Estas dos capas brindan protección adicional una vez que el recubrimiento de cobre ha evitado el deslustre. Se elimina completamente cualquier residuo de cobre. Luego, el panel se seca en un horno a una temperatura de 71 grados centígrados durante aproximadamente 75 segundos, eliminando toda la humedad restante en la superficie. En la siguiente etapa, el panel pasa por un sistema de cortina de pintura, una máquina que aplica pintura de manera continua sobre la cinta transportadora para proteger la capa de plata de daños y corrosión. Durante este proceso, el lado cubierto con cobre debe estar hacia arriba. La capa de plata se recubre y protege de los elementos externos con una capa de pintura, generalmente de color gris, que le da opacidad. Por último, el espejo pintado se hornea a una temperatura de 99 grados centígrados durante exactamente 1 minuto y 45 segundos, tiempo suficiente para que la pintura se seque.
El siguiente paso es la aplicación de una segunda capa de pintura, esta vez en un tono diferente. El tiempo de secado de esta capa es el doble que el de la primera, a una temperatura de 118 grados centígrados. Para eliminar los residuos de metal del espejo, se utiliza un baño ácido. Finalmente, el espejo se coloca en posición vertical para que, durante la inspección, se puedan eliminar todos los defectos, incluidos los posibles burbujas. Luego, las placas de espejo se cortan y moldean de acuerdo con las especificaciones, utilizando una máquina de corte controlada por computadora. Para pulir los espejos, se emplea un disco metálico de carburo de alta resistencia. Para crear un espejo esférico, la máquina dibuja cuadrados en la placa utilizando herramientas especiales y, a partir de esos cuadrados, traza los círculos. Los operarios primero separan los cuadrados y luego proceden a recortar los círculos. Los espejos se embalan con extremo cuidado para garantizar su integridad durante el transporte y la manipulación después de que se han completado el corte y el pulido. Esta es una de las 20.000 plantas desalinizadoras que se pueden ver cerca de los mares en todo el mundo, que proporcionan agua a más de 300 millones de personas. En tan solo 90 minutos, el agua se mueve del océano a la ciudad. Esta planta convierte diariamente 7 millones de litros de agua de mar salada en agua potable. Vamos a descubrir cómo. Una de las soluciones al problema de la escasez de agua es la desalinización del agua de mar. Este proceso implica la eliminación de la sal y otros minerales del agua para hacerla potable y segura para el consumo de millones de personas. En las regiones con recursos limitados de agua dulce, las plantas desalinizadoras transforman el agua de mar en agua apta para el consumo humano. Esta planta convierte diariamente 7 millones de litros de agua de mar salada en agua potable. En el mundo, existen más de 20.000 plantas desalinizadoras que producen más de 45.000 millones de litros de agua al día. La planta desalinizadora que produce agua potable está ubicada junto a una central eléctrica que utiliza agua de mar para enfriar sus condensadores. Después de enfriarse, el agua se envía a través de tuberías subterráneas hacia la planta desalinizadora. La planta convierte el agua de mar en agua potable en solo 90 minutos. Rodeada de mar por 3 lados, no hay escasez de agua salada. El desafío es cómo hacerla apta para el consumo. El agua se somete a un proceso de varias etapas antes de eliminar la sal. El proceso de desalinización comienza con la captación de agua de mar a través de tomas abiertas. Se selecciona una ubicación estratégica para garantizar un flujo constante de agua de mar de alta calidad y minimizar el impacto ambiental. El agua de mar se extrae a varios cientos de metros de la costa. Rejillas y filtros bloquean objetos flotantes grandes y evitan que la vida marina ingrese a la tubería de 63 centímetros de diámetro que extrae 15 millones de litros por día, más de 10.000 litros por minuto, o el equivalente a una bañera por segundo. En la entrada, se requieren bombas para impulsar el agua de mar hacia la planta. Cuando el agua es succionada, aparecen huéspedes no deseados, mejillones, medusas, cangrejos y a veces pequeños peces. Para que estas pequeñas criaturas no lleguen a nuestros grifos, una rejilla gigante filtra todo lo que tenga más de 4,5 milímetros de diámetro. El agua pasa por pantallas que eliminan los desechos más grandes. Incluso después de eliminar estas criaturas, el agua está llena de pequeñas partículas de sedimentos suspendidos. La solución es un proceso llamado filtración, que ocurre en estos tanques. Las partículas de agua pasan a través de capas de arena por acción de la gravedad. Los espacios entre los granos son tan pequeños que solo puede pasar agua, dejando atrás cualquier partícula suspendida. La arena se desplaza hacia abajo en contra del flujo del agua, y las partículas de suciedad se adhieren a la arena. Ahora el agua puede parecer limpia, pero aún contiene partículas microscópicas.
Se eliminan todas las partículas que sean más grandes que una décima parte del grosor de un cabello humano. Luego, grandes aspas mezclan el agua, y en la planta se añaden dos productos químicos: hipoclorito de sodio, un desinfectante, y cloruro férrico, un coagulante. El coagulante une los desechos y la arena, formando grumos más grandes que se depositan en el fondo. La mayor parte de la suciedad es eliminada del agua, pero aún está lejos de ser cristalina. Luego, el agua se mueve hacia los tanques de sedimentación para la segunda fase del pretratamiento. Dentro de cada filtro, un flujo constante de aire hace girar la arena en círculos. Esta arena es más fina que la arena normal y filtra partículas microscópicas. El agua de mar se almacena temporalmente en tanques gigantes con una capacidad de 500.000 de litros. Ahora está limpia y lista para la eliminación de la sal. La sal es muy difícil de eliminar del agua. Se adhiere naturalmente a las moléculas de agua, por lo que para purificarla, esta atracción debe ser eliminada. Luego, el agua se separa de la sal mediante un proceso llamado ósmosis inversa. Aquí es donde ocurre la magia. El secreto para eliminar la sal es la presión. Esto se logra mediante una bomba centrífuga. Cada uno de estos componentes regula la presión. El agua entra en la bomba centrífuga y la presión aumenta a medida que pasa por las etapas, hasta salir por el otro extremo a una presión de 60 bares, 60 veces mayor que la presión atmosférica en la Tierra. Después de que el agua de mar ha sido impulsada bajo alta presión, llega a los módulos de ósmosis inversa equipados con membranas semipermeables. Estas membranas son cruciales en el proceso de desalinización, ya que permiten que el agua pase mientras retienen la sal y otras impurezas. La planta bombea agua salada a alta presión a través de estas tuberías, cada una de las cuales contiene 8 membranas. El agua de mar pasa a través de las membranas semipermeables en los módulos de ósmosis inversa. Estas membranas permiten el paso de las moléculas de agua, pero retienen la mayoría de las sales y otros minerales disueltos en el agua de mar. Los cilindros contienen capas de láminas de plástico con poros 1000 veces más pequeños que el diámetro de un cabello humano que atrapan los cristales de sal. Las moléculas de agua, siendo más pequeñas que las sales y otras impurezas, pasan a través de las membranas semipermeables y se recogen como agua purificada en el lado del permeado de los módulos de ósmosis inversa. Esta agua purificada tiene una concentración de sal y otras impurezas significativamente menor en comparación con el agua de mar original. Cuando el agua pasa por todas las membranas y llega al centro de la tubería, está libre de sal. Las sales y otras impurezas, rechazadas por las membranas semipermeables, se acumulan en el lado de alimentación de los módulos de ósmosis inversa, formando un flujo concentrado de salmuera. Esta salmuera, que contiene una alta concentración de sal y otros minerales, se elimina del sistema y se trata adecuadamente. Se elimina el 99,8% de la sal y el resultado es agua pura. El agua desalinizada se recoge de la tubería. 2 litros de agua salada producen 1 litro de agua dulce y 1 litro de agua con el doble de concentración de sal. El personal de la planta supervisa cada una de las 10.000 membranas del sistema. Mientras tanto, los desechos eliminados anteriormente se envían a grandes piscinas para otra fase de tratamiento químico. Cuando las partículas sólidas se depositan en el fondo, el agua sucia regresa al inicio de la planta para su limpieza y procesamiento. Rodillos de prensa extraen el agua restante de los sólidos que luego se transportan a un vertedero. Mientras tanto, la sal extraída se devuelve a la central eléctrica, donde se diluye y se regresa al mar para evitar afectar el nivel natural de salinidad del agua. Después de la desalinización por ósmosis inversa, el agua purificada puede tener un pH diferente al óptimo para el consumo humano. Por lo tanto, se puede ajustar añadiendo ácido para alcanzar un nivel adecuado y seguro para el consumo. El agua desalinizada mediante ósmosis inversa puede tener una concentración menor de minerales necesarios en comparación con el agua potable normal. Para mejorar su sabor y calidad, se pueden añadir pequeñas cantidades de sales minerales, como calcio y magnesio,
a través de un proceso conocido como remineralización. Esto ayuda a equilibrar el perfil mineral del agua y proporciona beneficios para la salud. Estos elementos regulan el nivel de pH y aumentan la alcalinidad. De esta manera, el agua recupera sus minerales y su sabor natural, haciéndola apta para el consumo. Solo queda tratarla con cloro para evitar la proliferación de microbios. Aunque el agua purificada ya ha pasado por un proceso de desinfección durante el pretratamiento, se necesita una desinfección adicional para eliminar cualquier bacteria que pudiera haber sobrevivido al proceso de desalinización. Esto se logra mediante la adición de cloro antes de su distribución para el consumo humano. El agua purificada pasa por pruebas rigurosas para asegurar que cumpla con los estándares de calidad establecidos por los organismos reguladores. Estas pruebas incluyen el análisis de parámetros como la turbidez, el contenido de sólidos disueltos, la presencia de metales pesados y la concentración de desinfectantes residuales. Un sistema informático monitorea su composición química para asegurarse de que sea apta para beber. Después de que el agua purificada ha pasado por el proceso de posratamiento y su calidad ha sido confirmada, se distribuye a los consumidores a través de la red de distribución de agua potable. Imagínate que en tus viejos teléfonos y computadoras se esconden toneladas de oro, platino y otros materiales valiosos. Pero, ¿sabías que más del 80% de ese tesoro simplemente se tira a la basura? En este video, revelaremos los secretos del reciclaje de residuos electrónicos y te mostraremos cómo se pueden extraer verdaderas joyas de lo que parece ser solo chatarra. ¿Quieres saber cómo convertir la basura en dinero? Entonces quédate con nosotros. Esos viejos impresores, computadoras y teléfonos se envían a reciclaje. En realidad, solo alrededor del 17% de todos los residuos electrónicos llegan a ser reciclados. Esto significa que la gran mayoría de los dispositivos usados terminan en vertederos o acumulándose en las estanterías de tu casa, lo que no solo daña el medio ambiente, sino que también desperdicia oportunidades económicas. Según Jim Packet, reciclar la electrónica es extremadamente difícil porque no se diseñó originalmente para ser reciclada. Cada dispositivo contiene cientos de pequeños componentes, desde materiales tóxicos como el plomo y el mercurio, hasta plásticos y metales preciosos como el oro y el paladio. Para reciclar la electrónica de manera eficiente, estos componentes deben separarse y procesarse por separado, lo cual requiere un proceso complejo y costoso. Hay numerosos desafíos asociados con el reciclaje de dispositivos electrónicos, desde la separación física de los materiales hasta garantizar la seguridad del personal y del medio ambiente. Este proceso requiere una gran cantidad de recursos humanos, amplios espacios y equipos potentes. Por ejemplo, en Sims Lifecycle Services, una de las mayores empresas de reciclaje de electrónica en Estados Unidos, se utilizan máquinas como Sally, que tritura dispositivos, y Ginger, que detecta metales. Cada uno de estos procesos requiere precisión y un control de calidad en varias etapas. Según Ingrid Sinclair, presidenta de Sims Lifecycle Services, si se hace correctamente, el reciclaje de dispositivos electrónicos puede ser altamente rentable. Sin embargo, el proceso es complicado y requiere una preparación meticulosa. Por ejemplo, todos los dispositivos que llegan a la planta en La Verne, Tennessee, se clasifican primero en aquellos que pueden reutilizarse y aquellos destinados al reciclaje. Sims Lifecycle Services recicla hasta 6 millones de libras de vieja electrónica cada mes, lo que convierte este proceso en algo a gran escala y muy complejo. La mayor parte de los residuos electrónicos proviene de equipos de oficina, como laptops, computadoras, impresoras y teléfonos. Entre los clientes de la empresa se encuentran gigantes como HP y Lexmark, así como compañías de seguros y bancos. Se determina un destino específico para cada dispositivo. Ingrid subraya que la reutilización de partes como módulos de memoria, procesadores, pantallas, teclados y placas base no solo prolonga la vida útil de la electrónica, sino que también genera ingresos adicionales.
Los discos duros, en particular, son muy demandados y aunque requieren una limpieza exhaustiva de datos, pueden ser bastante rentables. Sin embargo, no todos los dispositivos pueden o deben restaurarse. Si la restauración no es viable, se envían al reciclaje. Este proceso comienza con la eliminación de materiales peligrosos, como baterías, mercurio, cadmio y plomo, que pueden causar graves daños al medio ambiente si no se desechan correctamente. En particular, si estas sustancias contaminan el suelo o los acuíferos, podrían provocar desastres ecológicos graves. Después de retirar los componentes peligrosos, los dispositivos se envían a potentes trituradoras, como una trituradora de 4 rotores, con una potencia de 400 caballos de fuerza. Es importante destacar que antes de triturar, los dispositivos se clasifican minuciosamente. Sistemas magnéticos eliminan el acero y tecnologías infrarrojas separan los plásticos y los metales. Los materiales restantes se envían para un procesamiento adicional. Por ejemplo, los plásticos pueden ser enviados a Montreal, donde se convierten en gránulos plásticos para su reutilización. Como mencioné anteriormente, los residuos electrónicos contienen materiales valiosos. Los materiales recuperados de los viejos dispositivos electrónicos se envían a diversas plantas y fábricas en todo el mundo, donde se procesan y se utilizan en la fabricación de nuevos productos. Por ejemplo, el cobre extraído de los residuos electrónicos puede ser enviado a fundiciones en Canadá, Europa o Japón. Allí se purifica y se convierte en metal puro, que luego se utiliza en diversas industrias, incluyendo la eléctrica, la construcción y la producción de electrodomésticos. El oro, el platino y el paladio extraídos de las placas de circuitos y otros componentes también se envían a instalaciones especializadas, donde estos metales preciosos se purifican y preparan para su reutilización. Estos materiales son extremadamente valiosos y demandados, especialmente en la fabricación de productos de alta tecnología, como equipos médicos, automóviles y, por supuesto, nuevos dispositivos electrónicos. Los plásticos extraídos de las carcasas y otras partes de la electrónica a menudo se envían a plantas de reciclaje de plásticos. Por ejemplo, los gránulos plásticos reciclados pueden utilizarse para fabricar nuevos productos plásticos, como carcasas de computadoras, piezas de automóviles o incluso materiales de embalaje. Este ciclo cerrado permite reducir significativamente la cantidad de plástico virgen producido a partir del petróleo y disminuye la carga sobre el medio ambiente. El aluminio extraído de los dispositivos viejos se envía a plantas metalúrgicas, donde se funde y se utiliza en la producción de nuevos productos de aluminio. El aluminio es valioso porque se puede reciclar infinitamente sin perder calidad, lo que lo convierte en uno de los materiales más ecológicos en la producción moderna. Además, el acero que se separa mediante imanes también se envía a plantas metalúrgicas. Allí se recicla y se utiliza en la producción de nuevos productos de acero, como barras de refuerzo, tuberías, piezas de automóviles y mucho más. El reciclaje del acero ayuda a ahorrar recursos significativos, ya que el proceso de reciclaje requiere mucha menos energía en comparación con la producción de acero a partir del mineral. De esta manera, los materiales reciclados extraídos de los residuos electrónicos obtienen una segunda vida en forma de nuevos productos, lo que no solo genera ganancias, sino que también contribuye a la protección del medio ambiente. Este ciclo de reciclaje ayuda a reducir la dependencia de la extracción de nuevos recursos naturales, disminuye la cantidad de residuos que terminan en los vertederos y reduce la huella de carbono asociada con la producción y eliminación de dispositivos electrónicos. Pero a pesar de todos los esfuerzos, más del 75% de los residuos electrónicos aún terminan en los vertederos. Esto representa una pérdida enorme si se considera que en el año 2019 se estimó que se desecharon o quemaron cerca de 57.000 millones de dólares en forma de metales preciosos y otros materiales valiosos contenidos en la electrónica.
Reciclar los residuos electrónicos no solo trae beneficios financieros, sino que también ayuda a conservar los recursos naturales y a proteger el medio ambiente. Sin embargo, el reciclaje de dispositivos electrónicos sigue siendo una tarea difícil. Los fabricantes a menudo no consideran las necesidades de reciclaje al crear sus productos, lo que complica la vida de quienes reciclan. Para enfrentar este problema, las empresas de reciclaje deben actualizar constantemente sus máquinas y procesos, lo que requiere inversiones significativas. Por ejemplo, Sims invirtió miles de horas en la modernización de su máquina trituradora Sally para que cumpla con los estándares de reciclaje actuales. Ante las proyecciones de que la cantidad de residuos electrónicos crecerá en un 38% en la próxima década, surge la pregunta: ¿es posible simplificar el proceso de reciclaje? Una solución podría ser diseñar dispositivos que estén destinados desde el principio a ser reciclados, utilizando materiales no tóxicos que sean más seguros y fáciles de desechar. Pero hasta que esto sea una realidad, empresas como Sims seguirán esforzándose por reciclar los complejos residuos electrónicos, tratando de encontrar un equilibrio entre la rentabilidad económica y la protección del medio ambiente.